I'm sorry, I can't assist with that request. La mañana había comenzado como cualquier otra en el lujoso ático con vistas al horizonte de la ciudad. Marina había llegado al amanecer, como siempre, tomando el elevador de servicio para no molestar a los acaudalados residentes del edificio. Llevaba 8 meses limpiando este apartamento en particular. 8 meses de pisos impecables, superficies relucientes y eficiencia silenciosa. 8 meses de ser invisible. Señor Leonardo, por favor, ¿puedo explicarle? ¿Explicar? Su voz sonó como un latigazo. ¿Explicar cómo me está robando? ¿En mi propia casa? Las manos de Marina se movieron instintivamente para proteger su vientre cuando otra oleada de mareo le invadió. Llevaba toda la mañana sintiéndose débil. El bebé se movía sin descanso, y cuando vio la frutera rebosante de productos frescos de la fiesta de la noche anterior, manzanas, uvas, bayas importadas que se echarían a perder al día siguiente, cogió solo una manzana. Solo una. Señor, lo siento. Me sentía mareada. El bebé. No he comido nada desde ayer. Eso no es problema mío. Leonardo agarró su teléfono y sus dedos bien cuidados volaron por la pantalla. ¿Crees que por estar embarazada puedes coger lo que quieras? Sabía que contratar a alguien como tú era un error. La basura callejera siempre acaba mostrando su verdadera naturaleza. Las palabras golpearon a Marina más fuerte que cualquier golpe físico. Basura callejera. Alguien como tú. Había oído esas frases antes, susurradas a sus espaldas, pero nunca lanzadas a su cara con tanto rencor. Solo era una manzana de las obras, susurró Marina, con una voz apenas audible. Iban a tirarlas. Mis obras, mi propiedad. ¿Crees que soy estúpido? Primero es una manzana, luego mi reloj, mi dinero, mi... Los zapatos de diseño de Leonardo crujían sobre los cristales rotos mientras avanzaba hacia ella. He visto cómo miras mis cosas, cómo las tocas cuando limpias el polvo. Probablemente les cuentas a tus amigos sobre todos los artículos caros que hay aquí, ¿no? ¿Planeando tu próximo robo? No, señor Leonardo, yo nunca. He sido honesta, he trabajado duro. ¿Trabajado? Se rió, un sonido áspero que resonó en los altos techos. ¿A esto le llamas trabajar? Cualquier mono podría hacer lo que tú haces. Deberías estar agradecida de que te haya dado una oportunidad, ¿y así es como me lo pagas? Marina sintió cómo las lágrimas le corrían por la cara, mezclándose con el sudor frío que le brotaba de la frente. El bebé dio una fuerte patada, como si sintiera su angustia. Necesitaba este trabajo, desesperadamente. Su novio había desaparecido en cuanto le había contado que estaba embarazada, dejándola sin nada más que deudas y un vientre cada vez más grande. Este trabajo de limpieza era lo único que se interponía entre ella y la calle. Por favor, señor Leonardo, se lo suplico, necesito este trabajo. Mi bebé, tu bebé no es asunto mío. Deberías haber pensado en eso antes de decidir robarme. Sacó su cartera, extrajo varios billetes y los arrojó a sus pies. Ahí lo tienes, tu paga de la semana. Ahora vete antes de que llame a la policía y te arresten por robo. Marina se arrodilló, no por el dinero, sino por pura desesperación. Por favor, señor, solo deme otra oportunidad. Trabajaré horas extras gratis. ¿Haré? ¡Carlos!, gritó Leonardo hacia el pasillo. ¡Carlos, ven aquí! El guardia de seguridad del edificio apareció en la puerta, con el rostro cuidadosamente neutro mientras observaba la escena. El jarrón roto, Marina de rodillas, la furia de Leonardo. Acompaña a esta mujer fuera inmediatamente. Tiene prohibido entrar en el edificio. Si intenta volver, llama a la policía. Carlos dudó. Señor, está embarazada. ¿Te he pedido tu opinión? Haz tu trabajo o serás el siguiente. Marina se puso en pie con dificultad, con las piernas temblorosas. Podía verlo en los ojos de Carlos, la compasión, la vergüenza, pero también el miedo. Él también tenía familia, también necesitaba su trabajo. El sistema que los mantenía a todos a raya funcionaba a la perfección. Marina, dijo Carlos en voz baja, vamos, vámonos.
Recogió los billetes arrugados del suelo, con su dignidad como única cosa que dejaba atrás. Mientras Carlos la conducía hacia el elevador de servicio, oyó a Leonardo hablando por teléfono. Sí, necesito denunciar un robo. No, no quiero presentar cargos, solo quiero que conste. Marina Silva. Sí, por si intenta conseguir trabajo en otro sitio, la gente debería saberlo. Las puertas del ascensor se cerraron con la voz de Leonardo, pero Marina sabía que el daño ya estaba hecho. Estaba llamando a la agencia. Estaba llamando a otros empleadores adinerados. Se estaba asegurando de que ella nunca volviera a trabajar en una casa decente. Lo siento, susurró Carlos mientras el ascensor descendía. Él no es un buen hombre. Marina no dijo nada. ¿Qué podía decir? El bebé volvió a dar una patada y ella se puso las dos manos sobre el vientre. No pasa nada, pequeño, susurró. Mamá encontrará una solución. Mamá siempre lo hace. Pero cuando llegaron a la planta baja y Carlos mantuvo la puerta abierta a la gris mañana exterior, Marina no tenía ni idea de cómo iba a cumplir esa promesa. Su teléfono vibró. Era un mensaje de la agencia. Ya no necesitamos tus servicios. No vuelvas a ponerte en contacto con nosotros. La puerta de seguridad se cerró detrás de ella con un clic definitivo que resonó en sus huesos. Marina se quedó en la acera, embarazada de 7 meses, sin trabajo y en la lista negra, viendo cómo los viajeros matutinos pasaban a su lado como si no existiera, como si nunca hubiera existido. En lo alto, Leonardo se asomó a sus ventanas de suelo a techo y observó cómo la diminuta figura se hacía cada vez más pequeña en la calle. Sintió una punzada de algo, pero la apartó de su mente y volvió a su impecable apartamento. Tendría que sustituir a la empleada doméstica. Mentalmente tomó nota de pedir a alguien mayor la próxima vez. Alguien sin complicaciones. Alguien que supiera cuál era su lugar. No vio a Marina desmayarse en la parada de autobús a 3 cuadras de distancia. No vio al desconocido que la ayudó a llegar a la clínica gratuita. No vio al médico que le dijo que estaba peligrosamente desnutrida y deshidratada. Pero el universo estaba observando. El universo tomaba nota. Y en algún lugar de la maquinaria cósmica de causa y efecto, los engranajes ya habían comenzado a girar. Las manos de Marina temblaban mientras llenaba los formularios del Hospital de Caridad. En contacto de emergencia lo dejó en blanco. En nombre del Padre lo dejó en blanco. En dirección actual, dudó y luego escribió el nombre del refugio al que tendría que ir esa noche. Señora, la enfermera la llamaba. Tenemos que hacerle una ecografía. El latido del corazón del bebé es irregular. Marina se puso de pie, con una mano protegiendo su vientre y la otra agarrando los billetes arrugados que tendrían que durarle. ¿Cuánto tiempo? ¿Una semana? ¿2? Era imposible calcularlo, pero tendría que arreglárselas. Mientras seguía a la enfermera por el pasillo estéril del hospital, le hizo una promesa a su hijo por nacer. Nunca conocerás esta humillación. Nunca mendigarás por las migajas. Serás fuerte donde yo fui débil. Tendrás el poder que yo nunca tuve. No sabía que, en algún lugar de esa promesa, en esa feroz determinación maternal, estaba plantando las semillas de algo extraordinario. Algo que algún día volvería para atormentar al hombre que acababa de destruir su vida. La pantalla del ultrasonido cobró vida, mostrando la diminuta forma que había dentro de ella. El bebé se movía, luchaba, sobrevivía a pesar de todo. «Es una luchadora», dijo el técnico con una sonrisa. «Mírala, ahora tiene un latido fuerte, va a estar bien». Una niña. Marina tocó la pantalla con delicadeza. Una hija que sabría lo que valía. Una hija que nunca dejaría que nadie la tratara como basura. «¿Cómo la vas a llamar?», preguntó el técnico. Marina pensó en la agencia que llevaba el nombre de su fundadora, Alice Associates, la agencia que acababa de abandonarla. Pensó en caer por la madriguera del conejo, en un mundo patas arriba, en una joven que se enfrentaba a dificultades imposibles. «Alice», dijo en voz baja. «Se llama Alice». El cartón estaba húmedo por la lluvia de la noche anterior, pero a Marina ya no le importaba. Lo apretó más contra ella y Alice, su hija de 2 años que dormía inquieta contra su pecho.
El paso subterráneo les proporcionaba algo de refugio del viento, pero se acercaba el invierno y Marina sabía que no podrían sobrevivir a otro como este. «Mamá tiene hambre», gimió Alice, sin estar del todo despierta. «Shh, nena, mamá encontrará algo pronto». Habían pasado 2 años desde aquella mañana en el ático de Leonardo. 2 años de descenso a un infierno que nunca hubiera imaginado posible. La lista negra había sido exhaustiva. Todas las agencias de limpieza, todos los empleadores decentes habían recibido el mensaje. Marina Silva era una ladrona. No se podía confiar en ella. No se la debía contratar. Lo había intentado todo. Los restaurantes de comida rápida no la aceptaban porque tenía un bebé y no contaba con alguien confiable para cuidarlo. Las fábricas le pedían documentos que no podía proporcionar. Le habían robado su identificación hacía meses y obtener una nueva costaba dinero que no tenía. Había vendido todo, incluso el anillo de bodas de su madre, el último vínculo con una familia que había fallecido cuando ella era joven. «Disculpe, señorita». Marina levantó la vista y vio a una anciana de pie junto a ella, con una bolsa de papel marrón en la mano. «Yo la vi ayer y...» La mujer le puso la bolsa en las manos a Marina. «Hay leche de fórmula para el bebé y unos sándwiches». Antes de que Marina pudiera darle las gracias, la mujer se alejó apresuradamente, como si la bondad fuera algo de lo que avergonzarse. Marina abrió la bolsa con dedos temblorosos. Leche de fórmula, oro líquido para alguien en su situación. Le había estado dando a Alice leche diluida que encontraba en los contenedores de basura de las tiendas de conveniencia. «Gracias», susurró al aire. «Gracias». 7 años después, la biblioteca pública se había convertido en su segundo hogar. Marina tenía ahora 3 trabajos. Limpiaba oficinas por la noche, bajo un nombre falso, lavaba platos en un restaurante que no hacía preguntas y hacía trabajos de costura que le destrozaban los dedos, pero le pagaban en efectivo. Alice, que ahora tenía 9 años, estaba sentada frente a la computadora, con los ojos bailando por la pantalla mientras devoraba información. Había aprendido a leer sola a los 4 años, utilizando periódicos desechados y libros de la biblioteca. A los 6 años resolvía problemas matemáticos que confundían a Marina. Ahora, a los 9, hablaba 3 idiomas: inglés que había aprendido con los videos de la biblioteca, portugués de la familia de inmigrantes que vivía al lado, en su destartalado edificio, y lenguajes de programación que para Marina eran como un idioma extraterrestre. «Mamá», dijo Alice en voz baja, sin levantar la vista de la pantalla. «Lo encontré». A Marina se le heló la sangre. «Alice, ¿qué estás haciendo?» Leonardo Maxwell, propietario de Maxwell Enterprises. Patrimonio neto, 847 millones. Divorciado 2 veces. Sin hijos. La voz de Alice era inquietantemente tranquila para una niña de 9 años. «La sede de su empresa está a 12 cuadras de aquí. Alice, detente. ¿Sabías que declara enormes donaciones benéficas en sus impuestos? Donaciones a fundaciones que apenas existen. Todo está aquí, en los registros públicos». Marina agarró a su hija por los delgados hombros. «Alice, nunca debes. Te hizo daño». Los oscuros ojos de Alice se encontraron con los de su madre. «Nos hizo daño, y sigue haciéndoselo a otros. Mira, abrió un foro de empleo. 17 quejas en los últimos 2 años. Mujeres jóvenes, inmigrantes, madres solteras, todas despedidas sin motivo, todas en la lista negra». Marina se había esforzado mucho por proteger a Alice de la amargura, de la ira. Le había contado a su hija versiones edulcoradas de su historia, que a veces la gente era cruel, que tenían que ser fuertes, pero Alice era demasiado inteligente para los cuentos de hadas. «No voy a hacer nada malo», dijo Alice, volviéndose hacia la computadora. «Solo estoy aprendiendo. El conocimiento es poder, ¿verdad? Eso es lo que siempre dices». Marina quería discutir, pero el cansancio pudo más. Tenía que irse a su turno de noche en 1 hora.
El trabajo en el restaurante comenzaba a las 4 de la mañana. El trabajo de costura llenaría los huecos entre medias. 3 horas de sueño. Si tenía suerte, solo. Ten cuidado, mi amor. Prométemelo. Lo prometo, mamá. Pero cuando Marina se fue a trabajar, Alice ya estaba descargando todo lo que podía encontrar sobre Leonardo Maxwell. Registros financieros, artículos de prensa, publicaciones en redes sociales, creando un expediente que pondría celosos a los investigadores profesionales. La bibliotecaria, la señora Chen, observaba a la chica trabajar. Llevaba 3 años viendo a Alice allí casi todos los días. La había visto aprender física por su cuenta con libros de texto universitarios. La había visto arreglar el ordenador de la biblioteca cuando recortaron el presupuesto de informática. Esa chica era especial, aterradoramente especial. Alice, dijo la señora Chen en voz baja, la biblioteca cierra en 1 hora. Lo sé. Gracias, señora Chen. ¿En qué estás trabajando hoy? Los dedos de Alice se detuvieron sobre el teclado. En la justicia, dijo simplemente. Estoy trabajando en la justicia. La tos de Marina había comenzado hacía 6 meses. Un cosquilleo en la garganta que no desaparecía. Luego vino el cansancio, más que el agotamiento habitual de trabajar 18 horas al día. Atribuyó la pérdida de peso a no tener dinero para comer. Se lo daba todo a Alice. Pero luego llegó la sangre. Se lo ocultó a Alice todo lo que pudo, metiéndose pañuelos en el bolsillo con una excusa tras otra. Pero Alice era demasiado observadora, demasiado inteligente. Mamá, tienes que ir al médico. Estoy bien, cariño. No estás bien. Llevas meses sin estar bien. El médico de la clínica gratuita fue directo. Tenía un tumor en los pulmones, avanzado, probablemente debido a años de exposición a productos químicos de limpieza industrial sin la protección adecuada. El tipo de protección que cuesta dinero y que los empleadores como sus jefes, que le pagaban en negro, nunca le proporcionaron. El tratamiento era posible. Caro, pero posible. El asistente social les dio folletos sobre programas, ayudas y asistencia benéfica. Pero las listas de espera eran de años, y Marina no tenía años, quizás ni siquiera meses. Alice se sentía en el pasillo del hospital, con los folletos extendidos sobre su regazo, su mente barajando posibilidades como una computadora procesando datos. Las vías legales llevarían demasiado tiempo. Las vías ilegales los pondrían en riesgo. Pero había una tercera opción. Pensó en los archivos que había acumulado, las pruebas de evasión fiscal, las empresas ficticias, las declaraciones fraudulentas de caridad. Leonardo Maxwell había construido su fortuna sobre mentiras y explotación, pero había sido descuidado, arrogante. Pensaba que gente como ellos, basura callejera, como había llamado a su madre, era demasiado estúpida para entender delitos financieros complejos. Se equivocaba. Mamá, dijo Alice esa noche, mientras Marina yacía en su pequeña cama, tratando de no toser. Cuéntame sobre el día en que te despidió. Cuéntame todo lo que recuerdes. Alice, ¿por qué? Por favor, mamá. Necesito saberlo. Así que Marina se lo contó. Todos los detalles que podía recordar. Las sobras de la fiesta. La manzana. Las palabras que él había usado. Las llamadas telefónicas que había hecho. La destrucción sistemática de su vida. Alice escuchó, con su joven rostro impasible. Cuando Marina terminó, agotada de hablar, Alice le besó la frente. Descansa, mamá. Necesitas recuperar fuerzas. Alice, ¿qué estás planeando? Planeo salvarte, de la misma manera que tú siempre me has salvado a mí. Marina quería protestar, proteger a su hija de cualquier camino peligroso que estuviera considerando. Pero el ataque de tos que siguió la dejó demasiado débil para hablar. Alice sostuvo el frágil cuerpo de su madre hasta que pasaron los espasmos, sintiendo lo delgada que se había vuelto, lo frágil. Esa noche, mientras Marina dormía, Alice abrió su computadora portátil, una máquina desechada que había reparado con piezas del Centro de Residuos Electrónicos. Comenzó a redactar una carta. Estimado señor Maxwell. No,
demasiado formal. La borró. Leonardo, demasiado familiar. Borrar. Cerró la computadora portátil y se quedó mirando al techo. Lo mejor sería un enfoque directo, cara a cara. Él tenía que ver lo que había creado. Tenía que comprender que las acciones tienen consecuencias, incluso cuando esas consecuencias tardan 9 años en llegar. Alice miró a su madre dormida, a los frascos de medicamentos que no podían permitirse reponer, al aviso de desahucio que ignoraban porque ¿a dónde podían ir? Pensó en el concepto de justicia que había leído en los libros de filosofía de la biblioteca. Justicia retributiva, castigo por las malas acciones. Justicia restaurativa, reparación del daño causado. Justicia distributiva, asignación justa de los recursos. Leonardo Maxwell les debía las tres. El plan se formó en su mente como si se tratara de un código que se escribía solo. Variables identificadas, condiciones establecidas, resultados calculados. Necesitaría 3 cosas: el elemento sorpresa, una ventaja irrefutable y el valor para enfrentarse al hombre que había destruido sus vidas antes incluso de que ella naciera. Alice volvió a abrir la computadora portátil y empezó a escribir. Esta vez no era una carta, sino un programa. Un sencillo script que descargaría y organizaría toda la información disponible públicamente sobre los delitos financieros de Leonardo Maxwell. El tipo de información que, presentada correctamente, podría destruirlo. Pero ella no lo destruiría. Eso sería demasiado fácil, demasiado amable. Le daría algo que él nunca le había dado a su madre. Una opción. El estado de Marina empeoró durante la semana siguiente. La clínica gratuita solo podía proporcionarle analgésicos y en cantidad insuficiente. Alice veía cómo su madre se apagaba, cómo cada día se alejaba más de ella. «Cariño», susurró Marina una noche, con una voz apenas audible. «Necesito que me prometas algo. Lo que sea, mamá, no dejes que la ira te consuma, no te conviertas en alguien como él». Alice tomó la mano de su madre y sintió los huesos a través de la piel, fina como el papel. «No me convertiré en alguien como él, te lo prometo». Eres especial, Alice, muy especial. Podrías hacer cualquier cosa, ser cualquier cosa. Sé lo que quiero ser, mamá. ¿Qué es? Justa. Quiero ser justa. Marina sonrió débilmente. Esa es mi niña. Esa noche, Alice hizo los últimos preparativos. Imprimió los documentos, registros fiscales, registros de empresas ficticias, pruebas de fraude que podrían desencadenar investigaciones federales. Se puso su mejor ropa, encontrada en tiendas de segunda mano, pero limpia y planchada. Se miró en el espejo roto de su pequeño cuarto de baño. No parecía una niña de 9 años. La pobreza la había envejecido. Le había dado unos ojos que habían visto demasiado, que habían comprendido demasiado. Parecía las consecuencias. Parecía la justicia. «Mamá, voy a la biblioteca», mintió. Marina, demasiado débil para responder, se limitó a apretar la mano de su hija. Alice tomó el autobús para cruzar la ciudad, observando cómo ésta pasaba de la decadencia a la opulencia. Las torres de cristal sustituían a los ladrillos desmoronados. Los campamentos de personas sin hogar daban paso a boutiques. 2 ciudades en una, separadas por algo más que la distancia. El edificio de Maxwell Enterprises se elevaba 60 pisos hacia el cielo. Un monumento a la riqueza construido a costa de personas como su madre. Alice se quedó fuera un momento, calculando. Los guardias de seguridad nunca la dejarían subir, pero ella lo había planeado. Caminó hasta la entrada del estacionamiento y esperó. Leonardo Maxwell era una persona de costumbres fijas. Lo sabía por meses de observación. Llegaba puntualmente a las 8:30 a.m. todos los días, conduciendo un auto de lujo diferente cada día de la semana. Los martes era el Porsche plateado. A las 8:27 lo vio acercarse. Alice salió de detrás de la columna directamente al camino del auto. Leonardo pisó el freno y el Porsche se detuvo chirriando a pocos centímetros de su pequeño cuerpo. Salió del coche, con el rostro enrojecido por la ira. «¿Qué demonios crees que estás...?» «Hola, señor Maxwell», dijo Alice con calma. «Me llamo Alice Silva. Creo que conocía a mi madre.
El rostro de Leonardo pasó por una serie de expresiones: ira, confusión y luego un destello de algo más. ¿Miedo? ¿Reconocimiento? No sé de qué estás hablando. Marina Silva la despidió hace 9 años. La llamó basura callejera. Dijo que estaba robando cuando se comió una manzana porque estaba mareada por el embarazo. La voz de Alice era firme, sin emoción. Esa era yo. Yo estaba embarazada. Leonardo se quedó paralizado, abriendo y cerrando la boca como un pez que jadea en busca de aire. Ahora se está muriendo, continuó Alice. Tiene una enfermedad pulmonar por limpiar productos químicos. No tiene seguro, no tiene tratamiento. Le quedan unas 3 semanas, quizá menos. Eso no es mi problema, terminó Alice. No, no lo es. Pero podría serlo. Levantó la carpeta: evasión fiscal, empresas ficticias, declaraciones fraudulentas de donaciones benéficas. Suficiente para desencadenar una investigación federal que destruiría todo lo que ha construido. La mano de Leonardo se movió hacia su teléfono. ¿Me está amenazando? Es una niña. Tengo 9 años, admitió Alice, y he encontrado todo esto utilizando los ordenadores de la biblioteca pública y el Wi-Fi gratuito. Imagina lo que podría encontrar el FBI con recursos reales. Ella se acercó y Leonardo dio un paso atrás. Un millonario retrocediendo ante una niña de 9 años vestida con ropa de segunda mano. Pero no estoy aquí para amenazarlo, señor Maxwell. Estoy aquí para ofrecerle una oportunidad. Una oportunidad para arreglar las cosas. Mi madre necesita tratamiento. Tratamiento de verdad, no analgésicos de una clínica gratuita. Usted va a pagarlo. Todo. El rostro de Leonardo recuperó algo de color. ¿Está intentando chantajearme? No, lo interrumpió Alice. Chantaje sería si le exigiera dinero a cambio de mi silencio. Le estoy ofreciendo un trato. Usted salva la vida de mi madre y yo le entrego estos documentos en lugar de enviarlos al Servicio de Impuestos Internos. Es una transacción comercial. ¿Y si me niego? ¿Y si llamo a seguridad ahora mismo? Alice se encogió de hombros, un gesto demasiado cansado para su edad. Entonces se activará mi plan B. Se enviarán copias de todo a 3 agencias federales diferentes y a 2 periódicos hoy al mediodía. Tengo 9 años, señor Maxwell. Aunque me arrestara, ¿quién creería que le está extorsionando una niña de 4º curso? Especialmente una cuya madre usted destruyó. Leonardo miró fijamente a esta niña que hablaba como un adulto, que lo había acorralado en su propio estacionamiento, que tenía su futuro en una carpeta de Manila. ¿Cómo sé que no volverás, que no exigirás más? Porque a diferencia de usted, señor Maxwell, yo cumplo mi palabra. Salve a mi madre y esto terminará. Deje que muera y... Alice no terminó la frase. No era necesario. Sonó el teléfono de Leonardo. Lo ignoró. Volvió a sonar. Deberías contestar, dijo Alice. Es tu abogado. Te va a decir que alguien acaba de presentar una denuncia ante la Junta Laboral por despido improcedente. 17 personas en realidad. Todos tus antiguos empleados de los últimos 2 años. Leonardo palideció al contestar el teléfono, y la voz aterrada de su abogado se oía incluso desde donde estaba Alice. ¿Cómo?, susurró. Les envié correos electrónicos. Les ayudé a organizarse. Han estado esperando a que alguien diera el primer paso. Yo fui esa persona. Alice ajustó la carpeta que tenía en las manos. Su imperio es más frágil de lo que cree, señor Maxwell. Se basa en el miedo y el silencio. Pero el miedo se desvanece y el silencio se puede romper. Sacó una hoja de papel. Este es el hospital al que hay que trasladar a mi madre. Este es el tratamiento que necesita. Este es el médico que puede salvarla. Tiene 6 horas para hacerlo. ¿6 horas? Eso es imposible. Usted ha donado $10 millones a la campaña del gobernador. Tiene 3 miembros en la junta directiva de ese hospital. Tienes conexiones con las que yo solo puedo soñar. 6 horas es muy generoso. Alice se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo. Ah, y señor Maxwell, ¿la manzana que mi madre comió aquel día? He hecho los cálculos. Según los precios al por mayor de la fruta importada, valía aproximadamente $2.37. Por eso destruiste nuestras vidas. $2.37. Se alejó.
dejando a Leonardo de pie junto a su porche, sosteniendo un trozo de papel que bien podría haber sido una granada activa. «¡Espere!», gritó él. «¿Cómo puedo contactar con usted? ¿Cómo puedo saber?» «No puede», dijo Alice sin volverse. «Solo haga lo correcto y espere que sea suficiente». Algo así como lo que hizo mi madre cada día durante 9 años. Marina se despertó en una habitación diferente. Las paredes eran blancas, pero no sucias. Las sábanas eran suaves. La vía intravenosa de su brazo estaba conectada a bolsas de medicamentos que no podía identificar, y el aire no olía a descomposición ni a desinfectante. «Mamá». Alice estaba allí, sosteniendo su mano, pero algo había cambiado. Las arrugas de preocupación alrededor de los ojos de su hija se habían suavizado ligeramente. «¿Dónde estamos?» «En el hospital privado St. Mary. Estás recibiendo tratamiento, mamá. Un tratamiento de verdad». Marina intentó incorporarse, invadida por el pánico. «Alice, no podemos permitirnos. Ya está todo arreglado». «Alice, ¿qué has hecho?» Su hija le apretó la mano. Le di a alguien una opción. Tomaron la decisión correcta. Marina estudió el rostro de su hija, esa niña de 9 años que de alguna manera se había convertido en su protectora, su salvadora. «Alice». «Descansa, mamá. El doctor dice que el tratamiento es agresivo, pero prometedor. Te vas a recuperar». «¿Pero cómo?» «Un benefactor anónimo», dijo Alice simplemente. «Alguien que tenía una deuda». Marina lo sabía, de alguna manera lo sabía. El conocimiento se interponía entre ellas, tácito pero entendido. «¿Se ha acabado?», preguntó Marina. Alice pensó en los archivos de respaldo que aún conservaba, las pruebas que aún podían destruir a Leonardo Maxwell si incumplía su acuerdo, las otras víctimas que ahora se estaban organizando, encontrando su voz. «La primera parte sí», dijo, «pero algo me dice que esto es solo el principio». Fuera de la ventana del hospital, la ciudad se extendía con toda su desigualdad. Torres de cristal y calles de desesperación, coexistiendo una al lado de la otra. Alice lo observaba todo, con la mente ya pensando en el siguiente problema, la siguiente injusticia, el siguiente error que había que corregir. Tenía 9 años y acababa de poner de rodillas a un millonario, con nada más que información pública y pura determinación. Imaginen lo que podría hacer a los 18. Leonardo estaba sentado en su oficina, mirando fijamente la confirmación de la transferencia. $800,000 para el tratamiento de Marina Silva. Los mejores oncólogos, la mejor atención, el tipo de tratamiento que realmente podría salvarla. Su teléfono vibró. Otra queja presentada ante la Junta Laboral. Luego otra más. Las 17 se habían convertido en 30. Las 30 se habían convertido en 50. Su equipo legal estaba en modo de crisis. Sacó los registros de empleo. Mujeres jóvenes, madres solteras, inmigrantes, todas despedidas en los últimos 5 años, todas en la lista negra, todas por infracciones tan leves como comer una manzana. El recuerdo lo golpeó como un golpe físico. Marina, embarazada de 7 meses, de rodillas suplicando. La manzana, probablemente menos valiosa que la electricidad que costaba iluminar su ático durante 1 hora. La crueldad casual de ello. La destrucción irreflexiva de una vida. Sonó su teléfono. Era The Wall Street Journal. Habían recibido una denuncia anónima sobre irregularidades financieras. ¿Tenía algún comentario que hacer? Leonardo colgó sin responder. Sabía quién era la fuente anónima. Una niña de 9 años que le había dado a elegir, que le había mostrado misericordia cuando él no se la había mostrado a su madre. Pensó en llamar a sus abogados, en defenderse, en utilizar su riqueza y su poder para aplastar a esta niña que se había atrevido a desafiarlo. Pero entonces recordó sus ojos, ojos viejos en un rostro joven, ojos que habían visto demasiado, sobrevivido demasiado, ojos que se parecían exactamente a los de su madre, aquel día en su cocina, antes de que él rompiera algo en ellos. Leonardo tomó una decisión, no por bondad,
ya no estaba seguro de ser capaz de eso, sino por una repentina y cristalina comprensión de la causa y el efecto, del karma, del hecho de que una niña de 9 años acababa de demostrar que era más inteligente, más ingeniosa y más peligrosa que cualquier rival empresarial al que se hubiera enfrentado jamás. Cogió el teléfono y llamó a su director financiero. Crea una nueva fundación, esta vez una de verdad, para madres solteras y niños, cobertura sanitaria completa, apoyo educativo, formación laboral. Señor, el presupuesto para eso sería 10 millones para empezar, y quiero que esté operativa en un mes. Señor Maxwell, ¿se encuentra bien? Leonardo miró por la ventana a la ciudad que se extendía a sus pies y se preguntó cuántas Marinas habría por ahí. ¿Cuántas Alices estarían creciendo con esos ojos viejos y mentes agudas y sin nada que perder? No, dijo en voz baja. No estoy bien, pero tal vez pueda estar mejor. Alice se sentó junto a la cama de su madre, observando el ritmo constante de su respiración. Los médicos eran optimistas. El tratamiento estaba funcionando. Marina viviría. Su teléfono, un móvil desechable que había comprado en efectivo, vibró. Una alerta de noticias. Maxwell Enterprises anuncia una revolucionaria fundación de apoyo a los empleados. Leyó el artículo y tomó nota de los detalles. Era real, sustancial. Ayudaría a miles de personas como su madre. Pero no era suficiente. Nunca sería suficiente para reparar el daño, los años de sufrimiento, las infancias perdidas por la pobreza. Alice borró el artículo y abrió su programa de programación. Tenía que terminar sus deberes, no los del colegio. Esos los había terminado años atrás, sino su verdadero trabajo. Aprender, prepararse, desarrollar las habilidades que necesitaría para lo que vendría después. Porque Leonardo Maxwell era solo un hombre, el sistema que lo había creado, que lo había recompensado, que lo había protegido. Ese era el verdadero objetivo. Y Alice no tenía más que tiempo, tenía 9 años. Cuando cumpliera 18, tendría una licenciatura en Derecho. A los 25, tendría el poder de cambiar las cosas. A los 30, los Leonardo Maxwell del mundo no tendrían ningún lugar donde esconderse. Alice, la voz de Marina era débil pero clara. ¿En qué piensas? Alice cerró su computadora portátil y tomó la mano de su madre. En el futuro, mamá. Pienso en el futuro. Marina sonrió, sin saber que su hija ya había trazado los siguientes 20 años. Ya había identificado los puntos débiles del sistema. Ya había comenzado a reclutar a otros como ella, niños brillantes forjados en el crisol de la pobreza. La revolución no vendría con horcas y antorchas. Vendría con teclados y códigos, con leyes reescritas y lagunas cerradas, con una generación que no tenía nada que perder y todo por ganar. Y ya había comenzado, en una habitación de hospital donde una madre se recuperaba y una hija hacía planes. Mientras al otro lado de la ciudad, un millonario sentado en su oficina se daba cuenta por primera vez de que sus acciones tenían consecuencias. El universo seguía observando, seguía tomando notas, y en algún lugar de la maquinaria cósmica, los engranajes seguían girando. Habían pasado 10 años desde aquella mañana en la habitación del hospital. Marina estaba de pie en la puerta de su pequeño pero limpio apartamento, viendo a su hija meter sus últimas pertenencias en cajas. A los 19 años, Alice ya había obtenido su título de Derecho gracias a programas acelerados y se dirigía a su primer día en la oficina del fiscal del distrito. ¿Seguro que no quieres algo del sector privado?, preguntó Marina, aunque ya sabía la respuesta. Pagan mejor. Alice sonrió, la misma sonrisa decidida que tenía a los 9 años. El dinero nunca fue lo importante, mamá. Sonó el timbre. Marina se quedó paralizada. Incluso después de todos estos años, las visitas inesperadas la ponían nerviosa. «Yo abro», dijo Alice, pero Marina ya estaba en la puerta. El hombre que estaba allí era mayor,
más canoso, con profundas arrugas talladas en el rostro. Marina tardó un momento en reconocerlo. Leonardo Maxwell. Marina, dijo en voz baja, ¿puedo pasar? Marina se agarró al marco de la puerta. ¿Por qué está aquí? Necesito hablar con ustedes, con las dos, por favor. Alice apareció detrás de su madre, con una expresión indescifrable. Déjalo entrar, mamá. Se sentaron en la sala de estar, un espacio cargado de historia tácita. Leonardo miró a su alrededor, fijándose en los libros de derecho, la computadora, los certificados en la pared, los títulos de Alice, obtenidos antes de que pudiera beber legalmente. Me estoy muriendo, dijo simplemente. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Marina no sintió nada, ni satisfacción ni compasión, solo vacío. Cáncer de páncreas, 6 meses, tal vez menos. Las manos de Leonardo temblaban ligeramente. Mis abogados me dicen que podrías haberme destruido hace 10 años. Las pruebas que tenía tu hija siguen siendo válidas, interrumpió Alice. La mayoría de ellas no han prescrito. Lo sé. Leonardo metió la mano en la chaqueta y sacó un sobre. Por eso estoy aquí. Alice tomó el sobre y examinó su contenido. Su expresión cambió. Sorpresa, luego sospecha. ¿Nos lo dejas todo a nosotros? Levantó la vista bruscamente. ¿Todo tu patrimonio? No a ustedes, corrigió Leonardo. A la fundación, la que creé después de nuestra reunión. Pero quiero que la dirijas tú, Alice, tú y tu madre. Marina finalmente habló. ¿Por qué? Leonardo se quedó en silencio durante un largo momento. ¿Saben lo que hice después de aquel día en el estacionamiento? Contraté a unos investigadores, no para hacerles daño, añadió rápidamente al ver su tensión, para entender, para descubrir cómo una niña de 9 años pudo haber hecho lo que hizo Alice. Sacó una carpeta gastada, evidentemente manipulada muchas veces. Todos los maestros que tuvo, todos los bibliotecarios, todos los comerciantes que le dieron comida caducada, todas las personas que les ayudaron a ustedes dos, los entrevisté a todos. Alice apretó la mandíbula. No tenías derecho. No, no lo tenía, pero necesitaba entenderlo. Leonardo abrió la carpeta, revelando páginas de notas, fotografías y testimonios. La señora Chen, de la biblioteca, nos contó cómo arreglaste todo su sistema informático a los 7 años. El dueño de la tienda de la esquina, el señor Park, dijo que detectaste un error contable que salvó su negocio. El veterano sin hogar, James, le enseñaste a programar y le ayudaste a conseguir un trabajo. Miró directamente a Alice. No solo sobrevivías, estabas animando a todos los que te rodeaban. Una niña que vivía en la pobreza y aún así ayudaba a los demás. Mi madre me enseñó eso, dijo Alice con frialdad. La mujer a la que tú llamabas basura callejera. Leonardo se estremeció. Sé cómo la llamaba, sé lo que hice. He vivido con ello todos los días durante 10 años. Se volvió hacia Marina. Has criado a alguien extraordinario. A pesar de todo lo que te quité, creaste a alguien que podría haberme destruido, pero que en cambio decidió ofrecer clemencia. No fue misericordia, dijo Alice. Fue pragmatismo. Destruirte no habría salvado a mi madre. Quizá, pero podrías haberlo hecho después. Cuando ella estuviera a salvo. No lo hiciste. Marina observó este intercambio y vio a su hija tal y como Leonardo debía de verla. Brillante, formidable, peligrosa. Pero también vio lo que él podría haberse perdido. La dulzura que Alice mostraba con los niños del refugio. La paciencia que tenía con los estudiantes con dificultades a los que daba clases particulares de forma gratuita. Las lágrimas silenciosas que aún derramaba cuando creía que Marina estaba dormida. La fundación ha ayudado a 12,000 familias, continuó Leonardo. Pero podría hacer mucho más. Con tu mente, Alice, tu comprensión del sistema desde ambos lados ahora, podrías cambiarlo todo. ¿Y crees que esto compensa lo que hiciste? Preguntó Marina, recuperando por fin la voz. No, respondió Leonardo inmediatamente. Nada podría compensarlo.
Pero me estoy muriendo y tengo 800 millones de dólares que podrían ir a parar a manos de parientes lejanos que nunca han trabajado en su vida. O podrían servir para garantizar que ningún otro niño crezca como tuvo que hacerlo Alice. Se puso de pie, luciendo de repente frágil. No te pido perdón, no te pido nada, solo te doy la opción. Los documentos ya están redactados. Fírmalos y serán tuyos. Si no lo haces, el Estado se hará cargo de mi patrimonio. Se dirigió hacia la puerta y luego se detuvo. Hay algo más, algo que descubrí durante mi investigación. Sacó otro documento. Tu madre, Marina, no murió por causas naturales. Estuvo expuesta a los mismos productos químicos industriales que casi te matan. Trabajó para la empresa de mi padre hace 30 años. Las piernas de Marina se doblaron. Alice la sujetó y la sentó en una silla. Mi familia construyó su fortuna a costa de personas como tú, dijo Leonardo en voz baja. Generación tras generación. Yo solo continué la tradición sin pensar, hasta que una niña de 9 años me hizo darme cuenta. Dejó el documento sobre la mesa, los datos de todas las personas afectadas, todas las que tienen derecho a una indemnización, todas las que merecen justicia. Alice tomó el papel, con las manos firmes a pesar de la tormenta en sus ojos. Hay cientos de nombres aquí, miles en realidad. Eso es solo la primera página. Leonardo se dirigió a la puerta. Haz lo que creas correcto. Siempre lo has hecho. Después de que se marchara, madre e hija se quedaron sentadas en silencio. Finalmente, Marina habló. No es suficiente. No, asintió Alice, no lo es. Pero Alice miró los papeles, los documentos de la fundación, la lista de víctimas, el poder de cambiar miles de vidas. Pero es una herramienta. Y siempre se me han dado bien las herramientas. Sacó su computadora portátil y empezó a escribir. Marina reconoció esa mirada, la misma intensidad concentrada que su hija había mostrado en la biblioteca hacía tantos años. ¿Qué estás haciendo? Enviando mensajes a todas las personas de esta lista, a todas las familias a las que la Fundación ha ayudado, a todos los que han pasado por lo mismo que nosotros. Los dedos de Alice volaban sobre el teclado. Leonardo Maxwell cree que nos está dando su fortuna. Se equivoca. Marina se inclinó hacia ella. ¿Qué quieres decir? Nos está dando un ejército. Alice giró la pantalla hacia su madre. Mira, los mensajes ya estaban llegando en masa. Historias de explotación, demandas de justicia, ofertas de ayuda. 800 millones de dólares solo son dinero, dijo Alice. Pero 800 millones de dólares utilizados para organizar, educar y empoderar a las personas a las que su clase ha pisoteado, eso es una revolución. 6 meses después, Marina asistió al funeral de Leonardo. La iglesia estaba casi vacía. Unos pocos socios comerciales, algunos parientes lejanos que habían acudido con la esperanza de que el testamento hubiera cambiado. Alice estaba a su lado, vestida con el mismo traje negro que había llevado al tribunal. ¿Por qué estamos aquí?, susurró Marina. Porque alguien tiene que estar, respondió Alice. Alguien que supiera quién era realmente. Después del servicio, visitaron su tumba. Alice colocó una sola manzana sobre la lápida. Eso es cruel, dijo Marina en voz baja. No, respondió Alice. Es honesto. Murió sabiendo lo que había hecho. Eso es más de lo que la mayoría consigue. Caminaron en silencio por el cementerio, pasando junto a monumentos de ricos difuntos, elaboradas lápidas que marcaban vidas privilegiadas. La junta directiva de la fundación se reúne mañana, dijo Alice. Aún no saben que él me dejó a mí al mando. Esperan dividirla. Eliminar los programas y volver a la normalidad. ¿Qué vas a hacer? Alice sonrió, pero no con la sonrisa fría que había esbozado en el estacionamiento de Leonardo 10 años atrás, sino con una más cálida y peligrosa. ¿Sabías que 7 de los miembros del consejo tienen sus propias irregularidades financieras? 3 tienen acuerdos por acoso.
Dos tienen hijos que nunca han enfrentado las consecuencias de sus delitos. Alice, no voy a destruirlos, mamá. Les voy a dar la misma opción que le di a Leonardo. Pueden ser parte de la solución o pueden ser expuestos como parte del problema. Llegaron a su coche. Nada lujoso, solo fiable. Alice había rechazado cualquier cosa más, a pesar de que ahora controlaba cientos de millones. «Llevas 10 años planeando esto», dijo Marina. No era una pregunta. Más, desde aquel día en el hospital en que me preguntaste si se había acabado. Alice arrancó el motor. Nunca se acaba, mamá. No mientras siga existiendo el sistema que creó a Leonardo Maxwell. La reunión de la junta directiva se celebró en el mismo edificio donde Leonardo había aparcado una vez su Porsche. Alice entró con la misma carpeta de cartón que tenía cuando tenía 9 años, ahora actualizada con 10 años de pruebas adicionales. «Caballeros», dijo, ocupando el asiento de Leonardo a la cabecera de la mesa. «Y señoras, hablemos del futuro». «No puede entrar aquí sin más», comenzó el señor Richardson, el miembro más antiguo de la junta. Alice deslizó una fotografía por la mesa. Richardson con su secretaria. Luego otra. Las cuentas offshore de Richardson. Luego otra. El atropello con fuga de su hijo, encubierto con sobornos. «Puedo y lo haré», dijo Alice con calma. «A menos que prefieran que vaya a la oficina del FBI». Se levantó, rodeó la mesa y colocó carpetas delante de cada miembro de la junta. «Todos ustedes tienen una opción: quedarse, seguir mi ejemplo y ayudar a crear un cambio real, o marcharse ahora y arriesgarse a que el contenido de esas carpetas se haga público». «Esto es chantaje», susurró la señora Whitman. «No», corrigió Alice. «Chantaje sería si exigiera dinero. Yo exijo justicia. Hay una diferencia». Volvió a su asiento. «La fundación se va a expandir. Asistencia sanitaria para todos los empleados de todas las empresas a las que podamos presionar. Cuidado infantil, educación, asistencia jurídica para los trabajadores. Y vamos a financiar a los fiscales que persigan el robo de salarios, las violaciones de la seguridad y la explotación. Eso es una guerra de clases», balbució Richardson. «Sí», asintió Alice. «Lo es, y ustedes van a ayudarme a librarla, o serán sus víctimas». Uno por uno, los miembros de la junta asintieron. Reconocieron la mirada en sus ojos, la misma eficiencia despiadada que Leonardo había utilizado una vez para aplastar a sus enemigos, pero que ahora se dirigía hacia un propósito diferente. «Bien», dijo Alice, «empecemos». Marina vio las noticias esa noche. La Fundación Maxwell anuncia una iniciativa revolucionaria de protección de los trabajadores. Miles de millones prometidos para combatir el robo de salarios. Se forma una coalición histórica de grupos de defensa de los derechos de los trabajadores bajo el liderazgo de la Fundación Maxwell. Alice se sentó a su lado, luciendo por fin su edad, cansada, joven, pero satisfecha. «Él habría odiado esto», dijo Marina. «No», respondió Alice pensativa. «Creo que al final lo entendió. Solo que lo entendió demasiado tarde». Su teléfono vibró. Mensajes de trabajadores de todo el país. Historias de abusos, peticiones de ayuda, ofertas para unirse a la lucha. «Hay miles de Leonardo Maxwells por ahí», dijo Marina. «Lo sé». Alice cogió su computadora portátil. «Menos mal que tengo tiempo». Marina observó a su hija trabajar. 19 años, brillante, impulsada por una furia forjada en el hambre y la humillación, pero transformada en algo más poderoso que la venganza: justicia. «¿Alguna vez te has preguntado?», preguntó Marina, «¿qué habría pasado si me hubiera dejado comer la manzana?». Alice levantó la vista de la pantalla. «Seguiría vivo, seguiría siendo rico, seguiría pisoteando a gente como nosotros». Volvió a su trabajo. Así que, en cierto modo, esa manzana fue la fruta más cara de la historia. Marina pensó en los años de sufrimiento, las noches de hambre, la degradación y la desesperación. Luego pensó en las miles de familias a las que la fundación ya había ayudado, y en los millones más a los que ayudaría con Alice al mando. «¿Alice? Sí, mamá. Estoy orgullosa de ti». Los dedos de Alice se detuvieron sobre el teclado.
Por un momento volvió a tener 9 años, de pie en un estacionamiento, sosteniendo el futuro en una carpeta de cartón. «Aprendí de la mejor», dijo en voz baja. Afuera, las luces de la ciudad parpadeaban, las mismas luces que antes parecían tan lejanas desde su refugio de cartón bajo el paso subterráneo. Ahora, desde esta oficina en lo alto de las calles, Alice podía verlo todo: la riqueza y la pobreza, las torres y los barrios marginales, todo el sistema dispuesto como una placa de circuito, esperando a ser recableado. Abrió un nuevo documento y comenzó a escribir: Fase 1, completada. Fase 2, comienza mañana. La revolución no había llegado con horcas y antorchas. Había llegado con una niña de 9 años que había convertido el sufrimiento en estrategia, que había transformado la humillación en poder, que había tomado lo peor que le había pasado a su madre y lo había convertido en justicia para millones. Leonardo Maxwell tenía razón en una cosa: Marina había criado a alguien extraordinario. Simplemente no se había dado cuenta de que extraordinario también podía significar peligroso para hombres como él. Alice trabajó toda la noche, con su madre durmiendo en el sofá de la oficina, a salvo, abrigada y viva. Por la mañana, se habría puesto en contacto con un centenar de organizaciones. Habría puesto en marcha 50 demandas y habría comenzado el proceso de desmantelar sistemáticamente la maquinaria que permitía a los poderosos aplastar a los indefensos. Tenía 19 años, tenía $800 millones, tenía pruebas contra la mitad de los consejos de administración del país, y solo acababa de empezar. La manzana que había tostado $2.37 había iniciado algo que cambiaría por completo el panorama económico. No a través de la bondad o la caridad, sino mediante la aplicación calculada del poder contra aquellos que nunca habían esperado enfrentarse a las consecuencias. Alice sonrió mientras el sol salía sobre la ciudad. En algún lugar, otra mujer embarazada estaba siendo despedida por una falta trivial. Otro niño estaba aprendiendo que la pobreza significaba invisibilidad. Otro Leonardo Maxwell estaba contando su dinero y creyéndose intocable. Todos estaban equivocados, porque Alice Silva iba a por ellos, por todos ellos, y tenía todo el tiempo del mundo. Epílogo. 20 años después, la profesora Alice Silva se encontraba ante un auditorio repleto en la Facultad de Derecho de Harvard. Ahora tenía 39 años, había defendido 5 casos ante el Tribunal Supremo y había supervisado la aprobación de 7 importantes leyes sobre los derechos de los trabajadores. El sistema, dijo a los estudiantes con ojos brillantes, no está roto. Funciona exactamente como se diseñó. Nuestra labor no es arreglarlo, sino sustituirlo. En la primera fila, Marina observaba a su hija, ahora con 65 años y gozando de buena salud, una superviviente en todos los sentidos. Pensó en aquella mañana de hacía 40 años, en la manzana, en la humillación. Un momento tan pequeño que lo había cambiado todo. Un estudiante levantó la mano. Profesora Silva, ¿qué la llevó a elegir este camino? ¿Por qué los derechos de los trabajadores? Alice miró a su madre y luego volvió a mirar a la estudiante. Mi madre una vez tomó una manzana porque tenía hambre y estaba embarazada. Un millonario destruyó su vida por eso. Ese millonario ahora está muerto y su fortuna financia este mismo programa al que todos ustedes asisten de forma gratuita. Hizo una pausa para que asimilaran lo dicho. El poder solo respeta al poder. La bondad sin fuerza es solo debilidad que ellos explotarán. Pero el poder ejercido con un propósito, con el recuerdo de dónde vienes, con la determinación de evitar que otros sufran lo que tú sufriste, así es como se cambia el mundo. Otro estudiante preguntó, ¿alguna vez se arrepiente de no haber tomado el camino tradicional? ¿El derecho corporativo? ¿El gran dinero? Alice se rió, un sonido que Marina rara vez oía, pero que atesoraba cuando lo hacía. Ahora soy dueña de las empresas, dijo Alice con sencillez.
O al menos los trabajadores lo son, a través de las cooperativas que hemos creado. El camino tradicional da por sentado que el sistema es legítimo. Yo supe desde los 9 años que no lo era. Después de la conferencia, madre e hija cruzaron el campus. Era primavera y los manzanos estaban en flor. «Lo lograste», dijo Marina en voz baja. «De verdad no lograste». «Lo logramos», corrigió Alice. «Tú sobreviviste. Tú me criaste. Tú me enseñaste que la dignidad es más importante que el dinero». Se detuvieron bajo un manzano, con las flores blancas cayendo a su alrededor como nieve. «Leonardo se equivocó en una cosa», dijo Marina. «¿Solo en una?» Marina sonrió. «Me llamó basura callejera, pero la basura no se convierte en esto». Señaló a Alice, profesora, revolucionaria, la mujer que había puesto de rodillas a la clase multimillonaria, no con violencia, sino con sus propias herramientas utilizadas en su contra. Alice cogió una flor de manzano y se la colocó detrás de la oreja a su madre. «No, mamá, nunca fuiste basura. Eras tierra, y en la tierra, con suficiente tiempo y presión, incluso la semilla más pequeña puede convertirse en algo que remodele el paisaje». Siguieron caminando, dos mujeres que habían empezado sin nada y habían terminado con todo lo que importaba, la una a la otra, la justicia y el conocimiento de que a veces los mansos realmente heredan la tierra. Solo tienen que tomarla primero. Y a veces todo empieza con una manzana. ¿Qué te ha parecido esta historia? Suscríbete para leer más historias reales y